Todos hemos negociado con Dios. Si tú me das, yo te doy. ¿Y no les ha pasado que, como a veces Dios no ha respondido como hemos querido, nos hemos desanimado o desilusionado, o inclusive nos hemos apartado de Él? ¿No les ha pasado? Que hay ciertas cosas sumamente importantes para nosotros que no contestó como queríamos y eso nos apartó de Él de alguna manera. Pues eso es lo que le pasó a este hombre de esta historia. Y la razón del por qué quiero hablar de él es porque todos tenemos un poquito de él en nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque todos tenemos expectativas y porque todos queremos ver por nosotros y por los nuestros, eso es obvio. Y porque algunos nos desilusionamos o desanimamos de ciertas cosas porque no entendemos bien que el verdadero propósito de la vida no necesariamente va alineado con nuestras expectativas, porque nuestra visión es muy limitada y la verdad es de que muchas veces no queremos ver con otro lente que es el lente de Dios, y esa es una visión ilimitada. Entonces, resumiendo esto, a veces nos separamos de Dios porque no vemos en verdad el verdadero propósito del por qué estamos aquí, y creemos que estamos aquí por lo que la cultura o nuestros papás o nuestros maestros nos han enseñado, y ahí nos hemos estacionado y no queremos ver el ente de Dios que nos está diciendo no están aquí por eso, están aquí por esto otro, y no queremos ir ahí. Solo chequen lo que uno de sus más allegados apóstoles le dijo en Mateo 19:27. Esto le dijo a Jesús. Mira, Jesús, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué ganamos con eso? Hay otras traducciones que ¿qué hay para nosotros? Esa es la negociación que tenemos siempre con Dios. Dios, yo estoy dejando todo por ti, o mucho por ti. ¿Qué hay para mí? Visión limitada, porque la tenemos aquí y ahora. ¿Qué hay para mí aquí y ahora, Dios? Y no queremos entender de que Dios tiene planes para nosotros, no solo aquí y ahora, sino allá y después. Pedro quería saber qué habría para él por seguir a Jesús. Estaba negociando, y por supuesto que todos queremos hacer esa misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay cristianos que se han separado de Dios y siguen distantes de Él? Porque su forma de pensar se parece mucho a la de Judas, por eso. ¿Qué les parece eso? Y bueno, ¿por qué no nos metemos un poquito para ver, en realidad, cómo pensaba Judas? Básicamente, porque pues hay mucho aquí que ver, pero obviamente esto no es un estudio de Biblia, esto es nada más un mensaje que se les da a ustedes para motivarlos a pensar. ¿En verdad me puedo parecer a él un poquito? ¿Qué podemos decir acerca de Judas? Pues número uno, y vamos a lo básico y a lo obvio, es tenía conocimiento por su educación del Torah, tenía la ley. Era judío, sabía que iba a venir un Mesías, punto. Aparte de saber muchísimo de la ley, seguramente sabía que iba a venir un Mesías, porque todos los judíos sabían eso. O sea, tenía educación. Segundo, que obviamente pudo ver que Jesús tenía muchas de las características de ese Mesías esperado. O sea, lo vio, ¿no? Él puede ser. No solo por los milagros que hizo, que obviamente Judas y todos los demás se han de haber quedado con la boca abierta a decir quién es este hombre, y lo dijeron varias veces, sino por las cosas que decía. El sermón de la montaña, o sea, no ha habido un sermón tan increíblemente descriptivo de quién es Dios que hay. Hubo atracción, no solo tenía educación, pero hubo atracción de Jesús, para que él dijera, este hombre tiene algo. Tercero, con el tiempo quizás empezó a pensar,
sea, esas fueron las cosas obvias y las cosas que lo ayudaron a decir, pues no lo voy a seguir, que tiene algo especial. Pero también hubo problemas, como en todo. Con el tiempo empezó a pensar que Jesús no tenía una estrategia ni lógica, ni mucho menos militar para combatir al enemigo. Y lo que se esperaban los judíos de aquel entonces es de que el Mesías viniera a eliminar a los romanos. Eso es lo que esperaban. Este Mesías nos va a salvar de los romanos. Pero yo creo que con el tiempo se empezó a dar cuenta Judas, pues, Jesús no tiene un plan, porque ama a todos, es bondadoso y bueno con todos. Yo no veo que tenga ningún plan de deshacerse de estos romanos que nos tienen esclavizados. ¿No? Hubo una falta de plan, según Judas. Quiero pensar, estamos analizando. Cuarto, pues también con el tiempo empezó a checar que Jesús y los sacerdotes, los fariseos, los que representaban a Dios y Jesús estaban contrapunteados. ¿Pueden creer eso? O sea, Judas empezó a decir, Jesús y los sacerdotes, los cuales todos veían como, wow, estos son los cuates que cumplen la ley, están contrapunteados. ¿Por qué? Y entonces empezó a ver cosas que a lo mejor no le gustaron mucho, ¿verdad? Y la quinta, entre muchas otras cosas, porque no vamos a dedicar el tiempo a eso, quizás le pudo mucho que Jesús se igualara con Dios, ¿no? Muchas veces Jesús dijo, el Padre y yo somos el mismo. Y eso pudo haber afectado la forma de pensar, no solo de Judas, sino de muchos otros. Estaba blasfemando ante el mundo. Jesús estaba diciendo unas cosas que nadie se ha atrevido a decir. Esas cosas más o menos sucedieron. Pero la pregunta para nosotros es, si tuviéramos solo los datos que tenía Judas acerca de Jesús, ¿a qué conclusión llegaríamos? Esa es la pregunta para nosotros. ¿A qué conclusión llegaríamos de Jesús si tuviéramos los datos que tuvo Judas? Pues como podemos ver, Judas llegó a una conclusión y los otros 11 llegaron a otra. Tenemos que tener cuidado porque Judas vio pero no vio. Vio pero no vio. Porque sus expectativas eran otras y porque ya no le convenía andar con alguien que para él iba a ser un perdedor. Ah, ¿vas a morir? No, pues yo no quiero nada de eso, ¿no? Ya no me conviene estar contigo. Vio lo que tenía que ver, pero decidió hacerse el ciego y por eso se fue. Pregunta, ¿hemos entendido lo que Dios dice cuando leemos? Chequen esto, porfa, caray. ¿Hemos entendido cuando Dios dice, los últimos serán los primeros? ¿O no hemos entendido eso? Los humildes serán los dueños del reino. ¿Hemos entendido eso? Los últimos aquí serán los primeros allá. Los que ganen su vida la perderán. No en cuestión de a dónde se van, sino en cuestión de recompensas. Los que ganen su vida, los que hagan aquí su voluntad, allá no van a tener las recompensas. Los que la pierdan, los que hagan la voluntad de Dios la ganarán. ¿Hemos entendido eso que Dios ha dicho? ¿Hemos entendido que lo que nos conviene no necesariamente lo vemos con claridad? Qué importante es eso, caray. De veras, me pasé un rato pensando en esto. Que yo creo que en verdad me iluminó Dios con estas preguntas porque sí son para meditarse. Hemos entendido que lo que nos conviene no necesariamente lo vemos con claridad. Nosotros pensamos que nos convienen tantas cosas aquí, pero que en realidad no lo estamos viendo claro porque Dios sabe más. Hemos entendido que nuestras expectativas no necesariamente se van a hacer realidad. Tenemos que entender eso. Porque si no podemos hacer lo que Judas hizo, nuestras expectativas no necesariamente se van a hacer realidad.
pero podemos confiar en Dios. La pregunta es, ¿vemos sin ver? Vemos sin ver. Otra vez, ¿vemos sin ver? ¿Entendemos que la grandeza empieza por la humildad? ¿Entendemos eso o no? ¿O estamos con el resto del mundo? No, la grandeza empieza por conquistar. ¿Entendemos que el poder del amor rompe cadenas? Y que la muerte a uno mismo trae verdaderamente la vida. ¿Entendemos eso? Porque si no hemos entendido eso, entonces no hemos entendido a Dios y estamos en peligro de hacer lo que Judas hizo, que es dejarlo a Él. Y no lo tenemos que dejar como Él lo hizo, ni traicionar tampoco. Lo podemos dejar estacionándonos en nuestras casas y no asistiendo nunca más a la iglesia. Así lo podemos abandonar. Pero ¿saben por qué Judas no solo se retiró de la presencia de Jesús, sino que lo traicionó también? Porque solo pensaba en lo que le convenía, porque le ganó su conveniencia en ese momento, dinero, 30 monedas de plata, y por eso vendió a Jesús. Imagínense, ¿nos podría dar algo a alguien a cambio de Jesús? No la contestemos ahorita, pero créanme que es para meditarla. Porque muchas veces nos han dado algo y hemos dejado a Dios a un lado. Siguiendo con la historia, aquí es donde Judas dice, se acabó. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro, porque estaba hablando ya en la última cena con sus discípulos, Judas estaba ahí, y obviamente Jesús ya sabía dónde se iba a ir. Dice, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Ese es otro aprendizaje ahí, ¿no? ¿Seré yo? Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, pero lo hizo de una manera tan en secreto que quizás mojó el pan y Judas le iba a hacer una pregunta o le dijo a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y todo el mundo se imaginó que Judas, como era el tesorero, tenía cosas que hacer. Pero no se dieron cuenta de que era él. Y entonces, ¿saben qué hizo Jesús? Cuando lo sacó a relucir, no lo divulgó. Lo dejó hacer su voluntad, que Jesús, teniendo todas las armas ahí para decir, este es el cuate, y ahí lo hubieran acribillado, no lo divulgó, lo dejó hacer su voluntad. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿entendemos que Dios sabe lo que pensamos y lo que hacemos? Y que tenemos una gran bendición en tener libre albedrío. ¿Hemos entendido el libre albedrío? Porque algunos, yo creo que ni nos hemos puesto a pensar qué es eso. Es una de las bendiciones más grandes que tenemos, en donde Dios no nos va a forzar ni a acercarnos a Él, ni a creer en Él, ni a servirle a Él, y ni siquiera a no traicionarlo. Porque Él respeta el privilegio que nos dio, como lo hace solo alguien que es justo y fiel como Él. Nos dio ese privilegio y lo respeta, y no nos va a forzar ni a quererlo, ni a aceptarlo, ni a servirle, ni a nada. No nos va a forzar. Nos hemos dado cuenta de eso. O sea, ¿por qué no podemos en verdad venirlo a alabar los domingos de voluntad propia, que nos ha dado libre albedrío de hacer eso? No nos está forzando de venir. Judas prefirió confiar en la lógica y no en lo sobrenatural. Aunque vio lo sobrenatural, eso es increíble. Judas vio lo sobrenatural y decidió confiar en la lógica. Porque si nos ponemos a pensar, pues puede que haya hecho algo lógico. Lo van a matar.
a tu Mesías. No, yo salgo corriendo de aquí. Pero se le pasó ver todo lo que Jesús hizo antes, se le pasó ver quién era, se le pasaron muchas preguntas que nos hemos hecho hoy, que debería de haber analizado para decir, voy a confiar en esta persona por quién es, y confió en su lógica. Y ese es el problema de no solo la gente hoy en día, sino de los mismos cristianos, de decir, no, Dios, yo creo que no sabes lo que estás haciendo. Dios es un caballero en respetar el libre albedrío. Dios no lo forzó, ni lo obligó, ni lo destinó como muchos creen hacerlo. Judas tomó esa decisión, pero Dios ya sabía que iba a pasar. Dios ya sabía, porque Él sabe todo, pero nunca lo obligó. Y entonces ahí está una respuesta a los que se han hecho la pregunta de, cada quien tiene un destino y no tenemos nada que hacer. No, claro que tenemos algo que hacer, tenemos libre albedrío. Y si lo estamos usando mal, no es responsabilidad de Dios, es nuestra. Otra pregunta. ¿Ustedes saben o creen que Judas sabía que al entregar a Jesús lo iban a crucificar? La respuesta es también no. Porque al enterarse qué pasó, le entró un remordimiento horrible y no solo devolvió las monedas, como ven en el resto de la historia, se las fue a tirar a los sacerdotes, pero se suicidó. Imagínense el remordimiento que tuvo por haber hecho lo que hizo. Él no sabía que lo iban a matar. Yo creo que él pensó que los fariseos solo lo iban a disciplinar o a sacar de la ciudad, pero no a matar. ¡Oh, sorpresa, Judas! El rechazar o abandonar o traicionar a Jesús nos descompone el alma. Cuidado. Judas se suicidó porque se le descompuso el alma. El rechazar o abandonar o traicionar a Jesús nos descompone el alma. Última pregunta. ¿A dónde se fue Judas? Pero si puso su fe en el Mesías antes de suicidarse, está en el reino de Dios, porque lo que se requiere es fe en lo que Jesús hizo como el Mesías. La próxima semana viene una historia de ladrón en la cruz, un criminal que puso su fe en Cristo. ¿Y a dónde lo invitó Jesús? A su reino. Judas, si puso su fe en Cristo en el momento antes de suicidarse, ¿está con Él? No lo sabemos. Ahí no lo sabemos. Porque no tenía fe en Jesús como el Mesías hasta quizás el último momento. Si no la puso en Él, va a estar lejos de Dios para siempre. Judas rechazó al Mesías y eso acabó con su vida física, y muy probablemente está separado de Dios para siempre si no puso su fe en el Mesías. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad ahorita, aquí y en las redes, de decir si el Mesías es Jesús o no. Hay mucha evidencia por todos lados de que es Jesús. No solo evidencia que podemos ir como a los papiros del Mar Muerto, como podemos ir a los evangelios para ver si en verdad resucitó de entre los muertos o no. Hay un montón de evidencia, pero evidencia como la que platicamos hoy. Es un Mesías que vino camuflajeado para enseñarnos algo más que lo físico. Y eso es lo espiritual. No hay duda para mí que Él es. Y lo único que tenemos que hacer es decirle, sí, como el ladrón en la cruz que veremos la próxima semana, le dijo, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Él dijo, hoy tú y yo estaremos en el paraíso. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No se trata de, no vuelvo a pecar, me voy a comprometer con Dios el resto de mi vida, voy a caminar bien con Él. Todo eso es bueno, pero no es necesario. Para entrar a su reino, lo único necesario es decir, tú eres el Mesías, el que pagaste por mí.
si lo aceptan aquí en las redes, tienen vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Ahora, si caminan con Él, otras promesas se les van a dar. Judas nos viene a enseñar algo de nosotros que quizás no hemos querido ver, que somos muy capaces de abandonar a Dios cuando las cosas no salen como queremos. Y por eso quise traer a este individuo aquí a la iglesia, porque todos tenemos alguito de él, que tenemos que hacer a un lado, diciendo, sí, hay muchas cosas que no entiendo, pero lo que sí entiendo es que puedo confiar en un Dios que sabe todas las cosas, y estacionarnos ahí, ¿no lo creen?